buenas noches. Nos encontramos aquí en el programa En la Línea con nuestra compañera Georgina y Raúl Sánchez Carrillo. Muy buenas noches. Para hablar de qué, bueno, pues hay muchos temas, pero uno sigue dominando al mundo de manera escandalosa en muchos aspectos, que es el de la corrupción. Ustedes han escuchado a veces que Estados Unidos ha sido el país más honesto del planeta y que el que roba en Estados Unidos va a la cárcel y que no se escapa, en fin. Lo mismo hemos escuchado de Alemania en algunos momentos, de Italia, de Francia, pero tarde o temprano, como que todas las naciones caemos en ese vicio tan tremendo, Georgina, que es el de cometer actos de corrupción, ya sea en fraudes, ya sea en robos, ya sea en atracos, en fin. Pero es evidente que la población mundial padece este fenómeno y no se va a acabar jamás. Pues sí, diríamos que, bueno, yo diría que es la historia de la humanidad, ¿no? Esta ambición del ser humano por tener más o por querer lo que tiene el vecino, pues lleva a una condición de corrupción en el mundo. El presidente Peña Nieto fue muy criticado cuando dijo que el fenómeno de la corrupción en México era un asunto cultural, ¿te acuerdas? Raúl, cuando tú y yo fuimos reporteros de la información policíaca, ¿qué nos vimos, verdad? Uy, sí. ¿Qué nos vimos? Y era de escándalo algunas cosas, ¿no? Bueno, pero a veces era de asombro saber que jefes policíacos que tenían el don de la honestidad y del respeto resultaban más corruptos que todos los demás juntos. Y así vimos muchos aspectos. Y yo he llegado a la conclusión de que esto no tiene fin, de que el género humano tiene esa tendencia a apoderarse de lo que no es suyo o tiene un gusto por llevarse algo que tampoco es suyo, y yo creo que eso no se va a terminar nunca. Yo también coincido contigo en que esa parte de conducta que inclina la corrupción a quien la comete, que es la mayoría, tiene que ver también con algo que, pues, si nos vamos a las escrituras y al origen del ser humano, la corrupción de una manzana que le da Eva a Adán, para quienes sepan de eso. Para empezar. Yo diría que fue quizá el primer acto de corrupción. Sin embargo, la forma en que se va puliendo la manera de corromper grupos, sociedades, políticos, hay empresarios que tienen una honestidad que manifiestan, primero, para no ocultar que son ricos, porque su riqueza es de un origen lícito. Dos, hay también la propensión de desacreditar a empresarios que son exitosos y honestos con tal de quitarles la enorme influencia en cuentavientes, por ejemplo, la enorme influencia en operaciones bancarias que están certificadas nacional e internacionalmente. Ahora bien, en lo que corresponde para ir bajando en la misma corrupción, que es una enorme, no cobija, es una enorme capa que cubre al mundo, la corrupción a nivel ciudadano de a pie, que se combate diciendo, no, ya no va a haber coyotes, ya no va a haber componendas para sacar una licencia ilegal. Se acaba de demostrar, un juez acaba de sentenciar, que la licencia de conducir por la que llevaron a la cárcel 3 años a Rosario Robles es falsa.
Y ella lo dijo desde un principio y miren, había que tenerla en la cárcel a fuerza hasta que salió y ahora resulta que por un documento falso, corrupción. Por andar falsificando documentos. Es una enfermedad propia del género humano de cometer esa clase de ilícitos. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto a familias poderosas que gozan de plena honestidad, a naciones que también estaban por los cielos? Tenemos a la Italia del Vaticano, que siempre tenía un respeto absoluto, precisamente porque ahí estaban, o ahí han estado todos los cardenales y toda la gente honesta del mundo católico, y ha tenido épocas, Regina, que dan horror. Sí, bueno, la verdad es que si estamos hablando literalmente de dinero, ¿no? Pero pues también la Iglesia Católica tiene unas cosas terribles que, pues, la corrupción de menores, ¿no? Sí. Pero eso es otro tema, ¿no? Y también, bueno, pues la mafia de Italia, que ha sido la más poderosa, la más peligrosa también, pues, y aunque han combatido mucho y han logrado mucho, ¿no? En Italia, pero pues ellos son uno de los ejemplos más terribles de la humanidad. Mucha gente que hemos tenido la suerte, Raúl, Georgina, de andar por aquí, por allá en el mundo, muchas veces, o la mayoría de las veces por nuestro trabajo, pues nos ha tocado ver lo que sucedió en el Vaticano. No, pues el Vaticano era lo intocable, los sacerdotes que, ¿cómo era posible que fuese a dudar de un cardenal como los famosísimos que hemos escuchado? Y de pronto, tómala. Como dicen, exactamente. Ha habido cardenales que si no están en la cárcel es porque realmente los han perdonado, porque han cometido cada bandidaje, sobre todo en el seno del Vaticano, que bueno, pues, voy a presumir un poquito. Cuando a mí me ha tocado estar en el Vaticano, en el interior de la poderosa catedral, dice uno, pues aunque no quieras, yo creo que todo esto da tentación, nada más de ver las fabulosas riquezas que tienen estos señores, Raúl. Sí, bueno, llega a ser de veras de un nivel, hay un dicho de cierta clase, dice, si se roba el ladrón, que le deje al patrón, o sea, aceptan que robe pero que quede para el patrón, y entonces en esa dinámica, pues ahí va, roban pero le dejan al patrón, no hay honestidad total. ¿Cómo has visto tú alguna de tus experiencias periodísticas, algunos hechos, sobre todo naciones poderosas como Estados Unidos, que era el non plus ultra de la decencia? Bueno, lo que pasa es que el sistema de Estados Unidos, el sistema electoral, el sistema político permite, ¿no?, que los políticos sean parte de las empresas, ¿no? Un diputado o un senador puede estar en una empresa y no lo consideran como conflicto de interés. Entonces, pueden incluso este famoso lobbying, ¿no?, crear leyes, iniciativas, etcétera, que benefician a sus propias empresas, ¿no? Y no se ve como un acto de corrupción. A veces creo que México podría tener algo así y entonces evitar corrupción, aunque entonces se convertiría, como lo es Estados Unidos, en un sistema oligárquico, ¿no? Pero además de los sacerdotes, hemos visto a personajes verdaderamente, increíblemente ricos. Por ejemplo, los Kennedy de Estados Unidos, Robert. Son una familia cuyo sello es la desgracia de siempre. Mataron al presidente John Fitzgerald Kennedy, al hermano Robert Kennedy. El hijo de John F. Kennedy se mata al estrellarse esquiando, avionazos, en fin.
pero es una familia tan poderosamente rica que ya ni es tema de que, bueno, pues es que los Kennedy tienen mucho dinero, eso ya se sabe hace mucho. Son de los más ricos del planeta. Yo soy de los que cree que los Kennedy ya no tienen bancos o lugares donde poner su dinero. Así de ese tamaño es la diferencia que padecemos los humanos. Unos no saben ya dónde poner su dinero y otros están muriendo de hambre por falta de recursos para comprar lo esencial, para comprar la comida, para comprar una cama, para comprar, etcétera. Son las divergencias, son las contradicciones de la humanidad. Y con esto nos despedimos porque ya nos están corriendo de Bueno, arriba. pues ni hablar. Le hago un comentario sobre Pues esto. solo quería añadir el caso de Trump, ¿no? Que fue presidente de Estados Unidos, que probablemente se reelija y que Trump hizo gran parte de su riqueza a partir de asociarse con la mafia en Nueva York, en las construcciones que los llevaron a ser este grandísimo multimillonario en las construcciones de edificios en Nueva York. Bueno, pues ya saben ustedes, aquí, Raúl, les hablamos de ricos y de pobres, de todo lo que llegamos a saber qué hacen y qué no hacen y de lo que no nos enteramos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias. por su presencia y gracias a ustedes que nos escucharon, no nos vieron y estaremos en la próxima, como siempre, con mucho gusto y atendiendo también sus sugerencias. Muy buenas noches tengan ustedes.